Libro de Números, capítulo 20. Dice la palabra: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higuera, de viñas, ni de ganados, ni aun de aguas para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, se sacarán aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunió con Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con la vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y se santificó en ellos. Vamos a disponer nuestro corazón para oír la palabra de Dios. Voy a enseñar la palabra sobre el tema: cuando los hombres de Dios fracasan. Cuando pensamos en el gran hombre de Dios, en este siervo de Dios que fue Moisés, podemos pensar que este hombre, analizando detenidamente la palabra de Dios, leyéndola, podemos ver que este hombre fue un gigante espiritual, fue un hombre responsable por la formación de la nación de Israel, a quien Dios le encomendó la responsabilidad de liderarla a través del desierto. Es un hombre que, cuando miramos la escritura, encontramos en la vida de este hombre tremendas cualidades. Al considerarlas detenidamente, podemos decir que muy pocos en la tierra han tenido las cualidades de este hombre. Muchos siervos en la tierra han servido y han laborado. La palabra dice que, como primera cualidad, Dios hablaba con Moisés cara a cara, y eso no lo dijo Moisés, lo dijo Dios. Te recuerda que cuando el Señor le habló a María y a Aarón, después de ellos haber murmurado y la ira de Dios haberse encendido, Dios le dijo a ellos: no así a mi siervo Moisés, que con él he hablado cara a cara. Otra cualidad que yo encuentro en este hombre es que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios. Y cuando el hombre de Dios, que está dentro del trabajo y del propósito de Dios, pasa tiempo en la presencia de Dios, no hay duda alguna de que la bendición se refleja en la vida y en todo lo que emprenda. Este hombre era un hombre de altar, era un hombre que acudía a Dios permanentemente en medio de las circunstancias que hubieran. Moisés estaba en la presencia de Dios. Otra cualidad que encuentro es que fue un hombre que hizo muchos milagros y prodigios, señales visibles, las cuales el pueblo pudo considerar, pudo mirar, y el pueblo, después de ver
lo que Dios hacía a través de este hombre, el pueblo se iba a la crítica y a la murmuración. Otra de las cualidades que encuentro en Moisés es que fue el hombre que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Un privilegio que encontramos que no cualquiera pudo tenerlo ni lograrlo. Pero también otra de las cosas que miro como privilegio de Moisés es que es el hombre más manso de la tierra. La palabra dice que no había otro en la tierra como él. Y es lógico entender que en toda la trayectoria de vida de este hombre, frente a una congregación que no tenía temor de Dios, que más se tardaba Dios en castigarlos y ellos ver la mano de Dios azotando a los rebeldes, que ellos mismos se paraban de frente ante Dios y ante Moisés, como en el caso que leíamos. Ellos dijeron: nosotros nos había ido mejor habernos muerto con nuestros hermanos que murieron a causa de la mortandad que hubo. Nosotros estamos aquí y no vemos cementera, agricultura, no vemos ni siquiera agua. Y usted nos ha hablado de una bendición de tal manera que ¿a dónde está? Eso era de tú a tú, frenteando, hablando contra este hombre, mas sin embargo este hombre estaba calmado, no se preocupaba. Él sabía que Dios lo había llamado. En medio de todas estas cualidades que les he enumerado, cómo Dios llevó y cómo encontramos las virtudes y las cualidades en la vida de Moisés. Sin embargo, la Biblia menciona algunas imperfecciones, algunas cosas que fueron falencias en la vida de este hombre y que en un momento determinado de la vida, este hombre demostró esa imperfección en su propia vida. Yo encuentro por lo menos 3. La primera de ellas, pudiéramos decirlo, al comienzo de su vida. Él mató a un egipcio. Se ofendió porque el egipcio estaba humillando a un israelita. Lo estaba azotando. Y la palabra dice que se acercó y le dijo: ¿por qué azotas a mi hermano? Y este hombre, de alguna manera, la Biblia no lo describe cómo. Lo que sí dice la Biblia es que mató al egipcio y luego lo enterró y lo tapó. Allá entre la arena quedó sepultado este hombre. Moisés pensaba que nadie lo había visto. Porque hay gente que, como Moisés, hacen las cosas y piensan que nadie los ve. Pero el Señor dijo: no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada. Entonces, al día siguiente, cuando él miró a otro que estaba en la misma condición, se acercó para preguntarle: ¿por qué azota a mi hermano? Y este le dijo: ¿quieres matarme como mataste al egipcio ayer? Y ahí se dio cuenta Moisés que el problema no estaba encubierto y que la vida de él corría el riesgo de perecer. Esa es una falencia en la vida de un hombre de Dios. Es una imperfección. Pudiéramos decirlo, queda ahí registrado en la palabra para que nos demos cuenta que el ser humano por naturaleza tiene imperfecciones en su vida. Y es por eso que hay tanta gente que buscan a personas perfectas y dicen: cuando haya el pastor que esté con las cualidades que yo quiero que sea, ese día me arrepiento. Yo le digo: jamás se arrepentirá, porque en este mundo todos somos imperfectos. Otra imperfección, otra falencia que encuentro en la vida de este hombre de Dios es que él no quiso obedecer al llamado cuando Dios lo llamó. Dios le habló directamente y le dijo: vaya a Egipto, a los hijos de Israel, porque ellos han clamado y su clamor ha llegado a mí. Por tanto, vaya y sáquelos de allá y llévelos a la tierra que yo tengo preparada para ellos. Moisés no quiso. Él dijo: ¿quién soy yo para que vaya a ellos? Yo no sé hablar. Puso todas las evasivas que pudiéramos
pensar en excusa, en pretexto para no obedecer al llamado de Dios. Pero también encuentro en la vida de este hombre, que es precisamente de la parte que quiero centrar la palabra, y es que este hombre, en un momento, cuando ya había caminado tanto tiempo, porque siempre es de gran valor observar el contexto en el cual el siervo de Dios fracasa. Es muy importante considerarlo y pensar que esto nos enseña mucho a nosotros, para uno cuidarse. En el caso de Moisés, su fracaso espiritual inició con la muerte de María. María era su hermana, era la profetisa del pueblo, era la líder de las mujeres de Israel, era una gran ayuda para él. Era un hombre que cuando tenía que consultar a Dios, invitaba a su hermana y le decía: vamos a orar. Se quebrantaba ante el Señor, y es posible que María, Dios la usaba para hablarle una profecía, y a través de esa profecía Dios lo orientaba a lo que debía hacer, porque hay momentos en la vida cuando uno necesita oír la voz de Dios. La palabra dice que sin profecía el pueblo se desenfrena, pero María le llegó la muerte. María fue tan importante para este hombre, era su hermana mayor, era la que lo había cuidado a él cuando era un bebé. Era esta mujer la que dirigía el canto. Cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, esta mujer estaba dirigiendo el canto, ese canto que decía: Jehová, el varón de guerra, Jehová es su nombre. Era una mujer de una gran ayuda. Lo acompañó durante todos estos años por el desierto. Había ido al lado de él, y la muerte de esa mujer impactó a Moisés. La muerte de esa mujer llegó a tocar el fondo de su alma, de su corazón. Cuando pasamos por una experiencia sumamente triste, es posible que es el momento cuando uno debe tener cuidado. Escuche bien, porque en esas experiencias tristes y amargas de la vida, cuando uno no se ha imaginado siquiera que esa persona que está con uno, que esa persona que le presta tanto apoyo, posiblemente sea un hijo, posiblemente sea papá, sea mamá, sea la esposa o sea el esposo, pero que han sido una ayuda para uno. Pero como está determinado para todos, y es que un día tenemos que morir, cuando ese momento llegue, es el momento de uno cuidarse, porque ahí es donde Satanás aprovecha la oportunidad para que uno comience a cuestionar a Dios, comience a disputar con Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hizo esto? ¿Cuál es la razón? No mira, Señor, que él o ella le servía a ti. Y ahí está el peligro. Se dice que un evangelista de los Estados Unidos estaba predicando una campaña evangelística, un hombre muy usado por Dios. Y este hombre llevaba el segundo día de campaña cuando a él lo llamaron y le dijeron: es triste y lamentable decirle, pero su esposa acaba de morir. Este hombre se desesperó tanto, solamente llevaba 2 noches de campaña y era por varios días la campaña, pero al saber que su esposa había muerto, entró en un momento de desesperación y entró en una disputa con Dios. ¿Por qué se la llevaste? Y él canceló la campaña, voló a Estados Unidos, donde estaba el féretro de su esposa. Cuando él llegó allí donde ella estaba en un ataúd, este hombre se tiró de rodillas y comenzó a llorar y a decirle a Dios: Señor, ¿por qué te la llevaste? Comenzó a pelear con Dios. Y estoy hablando de un hombre de Dios. Después de llevar un tiempo orando y discutiendo con Dios junto al ataúd, se dice que el ataúd comenzó a moverse. El cuerpo de esta mujer se incorporó
y ella se sentó en su ataúd y le dijo a su esposo estas palabras: ¿por qué me has atormentado haciéndome venir del lugar donde yo estaba? Y le dijo: solamente Dios me ha enviado para decirte estas palabras, y es que todo está listo, todo está preparado. Él viene pronto a llevar su iglesia redimida. Y el testimonio dice que esta mujer quedó muerta. Hay momentos en los cuales podemos disputar a Dios por el fracaso que tenemos. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Si yo soy una persona que le amo y le sirvo, que todo lo he dejado, que estoy de corazón sirviéndote, ¿y por qué a mí? Es el peligro en el cual muchas personas fracasan. Posiblemente Moisés entró en esa situación. Se murió su hermana y para él parece haberse acabado todo. Parece no haber una salida según el pensamiento de él. Al fin del viaje por el desierto, como lo dice el versículo 14, esto nos indica que Moisés había guiado a ese pueblo, porque la palabra nos dice que cuando él salió de Egipto, él salió cuando tenía 40 años. Se fue y llegó a la tierra de Madián, pastoreó las ovejas de su suegro, estuvo en lo que tenía, en su trabajo, en su labor, duró otros 40 años. Cuando Dios lo llamó para que sacara a Israel, este hombre tenía 80 años. Y han transcurrido otros 40 años por este desierto caminando, y todos esos 40 años Moisés los había caminado en medio de las pruebas, pero había sido un hombre victorioso en medio de todas estas cosas. Pero justo cuando está terminando este viaje, Moisés se descuidó por un momento. Y es que yo le digo algo, hermano, que me escucha en esta hora: más difícil el final que el principio. Nosotros tenemos que pensar que vamos corriendo una carrera. Algunos de pronto dicen: yo tengo ya tantos años, soy como el fundador de esta obra, yo ya tengo asegurado mi lugar en el cielo. Como que no le queremos adelantar a Pablo. El gran hombre de Dios dijo: yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo hago una cosa: yo olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo al premio del supremo llamamiento. Porque el final de nuestros días en la vida cristiana puede llegar a ser el momento más difícil de nuestra vida. Tenemos el ejemplo en Moisés. 120 años este hombre batallando, en luchas, en todo, pero siempre victorioso. Y ahora la experiencia que este hombre tiene es que ya él comienza a dar un paso por el descuido, por no oír lo que Dios le habló. Comienza el fracaso en la vida de él. La experiencia en la vida cristiana, la experiencia en el liderazgo, la experiencia en el ministerio no nos salva a nosotros de los fracasos. Escuche y entienda esto. No diga usted: es que yo soy el superdotado de la iglesia y a mí el enemigo no se me puede arrimar. No se equivoque. Tenga cuidado, porque podemos fracasar. El mayor peligro que yo encuentro no es cuando comenzamos a servir. El mayor peligro que miro en la palabra no es cuando emprendemos la carrera, sino cuando vamos avanzando y pasando, escalando peldaños. Allá es donde está el peligro. Cualquier descuido nos puede llevar al fracaso. Moisés huyó a Egipto, y cuando él huyó, pues era un hombre que estaba vigoroso, tenía 40 años, y uno en la edad de 40 años todavía se siente con fuerza, todavía se siente vigoroso. Pasó otros 40 años allá con el suegro, trabajando y pastoreando.
80 años todavía. Usted recuerda que Caleb dijo a Josué, yo era de 40 años y hace 45 años que Moisés, siervo de Dios, me habló esto. Y las palabras de Caleb fueron estas: ¿cuál era mi fuerza antes? La misma es hoy. Para entrar, para salir, de manera que yo te pido que me entregues la tierra que pisaron mis pies.